Bueno, pues como veníamos ya adelantando el domingo pasado, la idea en este jueves, con la ayuda del Señor, es la de cerrar el tema que estábamos tratando. Un tema que nos va a hablar acerca de el ministerio y de nosotros como ministros y embajadores. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de hacer un pequeño resumen, o quizás algo amplio, porque fue un resumen de todo el año y parte del 2023. Pero ya hoy, con la ayuda del Señor, vamos a avanzar en la temática que estamos tratando. Si lo recuerdan, dentro de lo que era el estudio habían tres temas. Uno tenía que ver con nuestra mayordomía, que ya hemos tratado, y que se resume en que todo lo que tenemos y todo lo que somos es del Señor. Por lo tanto, tenemos que ofrecerlo cada día a nuestro Señor, de multitud de maneras y de formas que el Señor va a proveer para hacerlo. Y ahora estamos en el tema número 2, que habla de un ministerio que es el de reconciliar. Y si hablamos de reconciliar es porque hay una enemistad y una necesidad de unir lo que está roto. Y decíamos qué importante es que el Señor quiera usarnos a nosotros, siendo como somos. Eso sí, después de lavarnos, nos quiere usar. Dentro de este punto que estábamos tratando, que es el tema número 2, veíamos que habían tres puntos en los cuales ya comenzamos, que era, en primer lugar, embajadores y ministros en el nombre de Cristo, no en nuestro propio nombre. Somos de Cristo y para Cristo. En segundo lugar, la misión, el ministerio de la reconciliación. Esa es la misión que tenemos. Ese es el llamado que tenemos todos. No solo unos pocos, no solo aquellas personas que quizás son la cabeza visible, sino todos en la medida que Dios nos ha puesto en un lugar concreto. Y en tercer lugar, que fue ya el punto final que iniciamos el domingo por la mañana, todo esto dentro de un marco bíblico, porque solo la Biblia nos va a decir cuál es nuestro ministerio y hasta dónde podemos llegar. Oiremos muchas cosas por ahí y cada vez más, pero nada tiene que ver muchas veces con lo que dice la palabra. Así que el marco es el marco bíblico y nos va a hablar del ministro y del ministerio. Y aquí hacer un pequeño hincapié. En muchos textos bíblicos vamos a hablar del ministro como lo fue Pablo, con una posición escogida, un llamado especial. Pero las enseñanzas para ese ministro especial también sirven para nosotros, que no somos llamados, por ejemplo, apóstoles, pero sí tenemos un ministerio que hacer. Dentro de este último punto que empezamos el domingo, la idea fue la de empezar a trabajar estos tres puntos. Se podría hablar de muchas cosas, pero nos queríamos centrar en que cuando hablamos del marco bíblico, nosotros como ministros, nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico, Cristo en el centro. Es lo más importante de nuestro mensaje. En segundo lugar, que está fundamentado en un nuevo pacto. Y en tercer lugar, que tenemos que ejercer nuestro ministerio o hacer de embajadores en un contexto de santidad. Y veremos por qué es importante que sea en este contexto. El Señor lo pide así. En el primer punto de presentar este mensaje como cristocéntrico, veíamos o nos hacíamos a la imagen de esa época antigua en la que venía el embajador, se posicionaba enfrente del reino y de manera, pues como un vocero, daba el mensaje tal cual lo había recibido. Y el mensaje que nosotros estábamos hablando y que era nuestro texto principal es el que encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5. Los versículos, por ejemplo, del 18 en adelante. Y vamos a leerlo y así ya refrescamos el texto en el cual nos estamos basando. 2 de Corintios capítulo 5 versículos 18. Y nosotros como embajadores abrimos, ¿verdad?, ese texto y les tenemos que decir al mundo que todo lo que nosotros vamos a hablar y hacer proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el mensaje que nosotros tenemos que compartir con el mundo, y es lo que veíamos el domingo en la mañana. Nos poníamos
en esa idea, ¿verdad?, de un mensaje que un embajador abre el rollo, lo desenreda y habla. Así nosotros de igual manera no trae otro mensaje anexo, no hace sino hablar lo que el Padre quiere, el Rey. En segundo lugar, veíamos los fundamentos y son bíblicos, el nuevo pacto. Pero si hay un nuevo pacto es porque había un antiguo pacto y el nuevo pacto viene precedido de él. También veíamos que era anunciado previamente por los profetas y hablábamos en particular de Jeremías, aunque hay muchos más textos. Y en tercer lugar, es un pacto establecido en virtud de la sangre de Cristo. Y veíamos el texto que normalmente empleamos en la mesa del Señor, que habla de la copa. Si queríamos profundizar más, podríamos ver Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 13, donde nos va a hablar de este pacto nuevo como un mejor pacto que el anterior. ¿Pero por qué? Porque ya no es Aarón el sumo sacerdote, ni ningún sacerdote humano, ni sumo sacerdote, sino que es el mismo Jesús. Y las virtudes de este nuevo pacto para nosotros y los beneficios para nosotros en este nuevo pacto son mejores. Y la pregunta que nos hacíamos era, antes de pasar al punto en el que estábamos, ¿por qué se empeñan algunos hoy en día en querer volver al antiguo pacto? Quizás no nos lo dicen de esa manera, pero cuando escuchamos el discurso quieren volver a los mandamientos, quieren volver a hacer cosas para sentirse salvos, pero sabemos que es la gracia de Dios la que los lleva a ser salvos, no lo que nosotros podamos hacer para Dios. Así que nosotros anunciamos el nuevo pacto. Y por último, entrábamos ya en que tiene que ser ejercido en santidad. Y queríamos tratar algunos aspectos con respecto a la santidad. En primer lugar, el servicio de un embajador y de un ministro tiene que ser un servicio en dependencia a tiempo completo. No es una profesión, sino que es una vocación, un llamado de Dios. No tiene un horario de 8 a 2 de la tarde y a partir de ahí ya se acaba mi jornada. Es a tiempo completo para todos nosotros, no solo para unos pocos. En el contexto de Primera de Timoteo, capítulo 4, del 6 al 16, o de Tito, capítulo 2, vemos cómo Pablo habla a Tito y a Timoteo de cómo tiene que ser un buen ministro. Y ahí podemos sacar muchas lecciones. Hablábamos de qué se nos pide. Pues hermanos y hermanas, se nos pide diligencia. En lo que requiere diligencia, no tener que ser perezosos. Y esto es una lucha que tenemos con nosotros mismos, ferviente. Primera de Timoteo 4:13 diría, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, mientras yo no estoy. ¿En qué estamos ocupándonos nosotros? Mientras somos embajadores en esta tierra. Pero también nos habla de esfuerzo. Y veíamos en Gálatas 6, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. También se nos habla de constancia. Así que, hermanos míos, dice Romanos 15, versículo 58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. También en esta misma idea de constancia, Primera de Timoteo 4:14, dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Y todos tenemos, aunque sea un don, pero lo podemos descuidar. Y tenemos que analizarnos si estamos descuidando el don o los dones que hay en nosotros, porque ese es el recurso que Dios nos da para ser de embajadores. También hablábamos de discernimiento, Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que el discernimiento también nos va a venir de Dios si estamos enfocados en Él. No busquemos discernimiento en las cosas de este mundo, en las filosofías, en las modas. Ahí no va a haber discernimiento. Pero también se nos advierte dentro de este servicio de dependencia, porque el Señor siempre nos avisa. Y en principio, cuando el Señor nos avisa, es porque el Señor no engaña. El Señor siempre nos va a avisar que el servicio tiene un coste. Y hablábamos de que es a tiempo completo, en 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. Pero también que existe el peligro de abandonar. Y no hace falta estar muchos años en una congregación para ver cuántos y cuántas desisten y se van atraídos por el mundo. No hace falta estar muchos años para verlo. Y es triste y nos entristece verlo. A veces abandonamos y veíamos el texto de 2 de Timoteo 4, versículos 9 al 18,
Por lo que Pablo reflejaba aquí, estoy solo. Vengo a la iglesia, hay muchos hermanos y hermanas, pero estoy solo. A veces me siento solo. Y en los momentos difíciles no hay nadie a mi lado. Eso nos va a pasar también a nosotros. El apóstol diría, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Así que no podemos tener nuestros ojos en los que están alrededor. Tenemos que tener nuestros ojos en las cosas de arriba y deseando delante del Señor que nadie se vaya, pero no poniendo en las personas nuestra fe y nuestras convicciones. Y diría el apóstol al final, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. ¿Para qué me dio fuerzas? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pero miren, no solo hay que tener cuidado al abandonar por fijarnos en los demás, también podemos abandonar por fijarnos en nosotros mismos y dejarnos llevar por nuestra propia concupiscencia. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo. Y todos debiéramos tener cuidado de nosotros mismos. Cada cual tiene su talón de Aquiles, aquella cosa que nos separa y lo sabemos de Dios, de la santidad, para poder hacer las cosas como Dios quiere, en el lugar que Dios nos pone. Así que cuidado de nosotros mismos. También podemos abandonar por nuestra propia culpa. Pero también veíamos otro de los puntos que se nos advierte y es que hay que soportar las aflicciones. No va a ser fácil y el Señor nunca lo ha prometido. Segunda de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En el caso de Timoteo, soportar las aflicciones lo llevaba a hacer obra de evangelista. Yo no sé en esta noche cuál es tu ministerio, pero soportar las aflicciones va a hacer que cumplas tu ministerio y que no cedas. Y finalmente también se nos hablaba de animarnos. Segunda de Timoteo 4, capítulo 7 al 8, porque la palabra de Dios también nos anima. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y decíamos, qué bueno sería que el Señor nos dijera cuando nos encontráramos con Él. Mateo 25:21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es lo que anhelamos, hermanos, que el Señor nos diga eso, que el Señor vea la obra que hemos hecho para Él y por Él, y en lo poco que ya hemos hecho el Señor se goce. Pero ahora bien, las competencias del embajador serían, y poníamos de manifiesto cuando vamos a un puesto de trabajo, qué competencias se nos piden, ¿verdad? Y parece que son inalcanzables. Si tú quieres participar en la empresa X, en la situación Y, tienes que tener no solo experiencia, sino un currículum donde destaques por encima de los demás. Y a eso somos llamados en el mundo, a destacar, a ser mejor que el otro. Pero veíamos que para el Señor no, el embajador competente es aquel que sirve, es aquel que quiere aprender del Señor, que se pone a sus pies y que no tiene que traer estudios universitarios, que no tiene que traer un máster, sino que quiere y ama al Señor y a sus hermanos. El Señor da la competencia. Segunda de Corintios 3, del 5 al 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así que nuestra competencia es de Dios. Y por lo tanto, no tenemos méritos. Los méritos son para el Señor quien hizo la obra. No podemos ponernos chapas pensando que nosotros hemos hecho algo. Dice Primera de Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pues hasta aquí llegamos el domingo, pero a partir de ahora vamos a ver más cosas acerca de este ejercicio en santidad. Hemos visto las competencias, Dios capacita y toda la gloria es para Él.
Pero miren, hay más cosas. Tiene que haber un antes y un después en el embajador y en el ministro. No nacimos con la condición de estar en ese reino, no nacimos con la condición de ser embajadores del rey, ni ministros. No nacimos así. Antes de conocer a Cristo, y al igual que el apóstol Pablo, podíamos pensar que unos éramos mejores y otros peores. Y vivíamos en este mundo. No teníamos nada que ver con ese reino. Pero al igual que como relata el apóstol, en nuestra vida todos los embajadores y ministros tenemos algo en común. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, vamos a buscarlo. Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 9. Y ahí Pablo, el contexto es que nos está hablando de cómo se veía él antes, de quién era a sus ojos, porque Pablo no era cualquiera, pero igualmente nosotros también nos podemos ver así en esta tarde. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 9. Dice aquí el apóstol, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, yo soy alguien. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y miren lo que dice ahora, y es el cambio que todos tenemos que experimentar si queremos ser embajadores. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, lo que acaba de decir, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que un antes y un después. Cada embajador y ministro hoy aquí en esta tarde tiene esa experiencia o tenemos esa experiencia en común. Éramos algo y ahora somos otra cosa. Hemos sido reconciliados previamente por medio del Hijo. Hemos sido recibidos por medio de la gracia de Dios al reino del Padre. Y hacía un parón y decía, qué hermoso recordar a la persona que nos llevó a los pies de Cristo. Seguramente recuerden de qué manera conocieron el Evangelio, qué persona, qué grupo de personas estuvo detrás. Puede ser un familiar o quizás una persona que no es familiar, pero hizo su ejercicio delante del Señor, fue embajadora y nos llevó a nosotros, como nos pide el apóstol. Ahora a nosotros, qué egoísta sería que yo no hiciese lo mismo con las personas que tengo a mi alrededor. Pero el Señor conoce todas las cosas. Efesios 2, versículo 11 al 22. Vamos a buscarlo también. Lo que éramos en otro tiempo. Aquí nos habla claramente en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22, de lo que éramos. Y dice, acordaos, porque viene bien recordar las cosas, somos olvidadizos. El capítulo 2 de Efesios, versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Qué más cosas en aquel tiempo? Éramos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esos éramos nosotros. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Y cómo lo hizo? Versículo 16. Mediante la cruz. Es mediante la cruz que se reconcilió, ¿verdad? Con Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y miren lo que dice ahora, y aquí vemos al primer embajador. Vemos al primer embajador en mayúsculas, el propio Hijo de Dios.
Y hablamos que mediante la cruz fue la reconciliación, versículo 17. Y Él vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y miren qué precioso el resultado de que el Señor Jesús fuera el primer embajador, en mayúsculas. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Que el Señor Jesús vino como embajador. Si el Señor vino para hacer esta tarea, ¿cómo no la vamos a hacer nosotros cuando es Él quien nos manda? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Y cuando el Señor nos exija nuestra tarea. Antes éramos enemigos y ahora somos amigos y se nos pide que hagamos amigos a los que son enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que antes enemigos, ahora amigos. Antes vivíamos para nosotros, ahora para Cristo. Y todo esto es hacernos una revisión mientras lo estamos nombrando, porque puede ser que todavía vivamos para nosotros. Puede ser que todavía vivamos para nosotros. Romanos 6 nos habla del viejo hombre, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que hermanos, antes éramos una cosa y ahora somos otra. Y esto tiene que verse. Y las personas que están a nuestro alrededor también lo tienen que ver. Antes éramos unos y ahora somos otros en Cristo. Nueva criatura. Hay algunos textos más que los dejamos y vamos a pasar al siguiente punto. Hermanos, no tener temor a este mundo. Cuando ejercemos nuestro papel de embajadores, cuando ejercemos nuestro papel de ministros y tenemos que hablar con alguien, no es fácil, porque la respuesta puede ser pues de todo tipo. Y no hablamos solo de la indiferencia, que también duele, hablamos también de la agresión, que puede ser verbal o puede ser física. Pero estamos llamados en este sacerdocio a no tener temor a este mundo, porque Dios nos ha provisto de todos los recursos necesarios para poder hacerlo sin temor. Él está con nosotros y somos sus embajadores. Mire 2 de Timoteo 1, 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto se lo está diciendo Pablo a Timoteo, porque al parecer Timoteo tenía un carácter, pues que no era quizás muy extrovertido, y le costaba expresarse y hablar. Y él se lo está diciendo a él, pero también nos lo está diciendo a nosotros. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Y ahora dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aquí nos está diciendo dos cosas. La primera es que no te avergüences, que yo estoy contigo. Pero la segunda es al final, vas a sufrir aflicciones. Porque a veces pensamos, como el Señor está conmigo, todo va a ir bien si soy valiente. Pero aquí nos está diciendo, participa de las aflicciones. Va a haber aflicciones por el Evangelio. Pero a pesar de esto, si seguimos en Mateo capítulo 10, versículo 28, tenemos unas palabras de ánimo del Señor. Y el Señor nos dice, Mateo 10, 28, no temáis a los que matan el cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto?
Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese es nuestro Dios. Dios no nos ha mandado una misión sin propósito, sin sentido, abandonados, como los reyes en la época medieval, que utilizaban como en un tablero de ajedrez a las personas. Tú vas a ir aquí, tú vas a ir allí, para intentar conseguir algo, para utilizarte. El Señor nos ha mandado en este tablero que es el mundo con un propósito y Él está con nosotros. Y Él nos dice, no temáis, pase lo que pase, yo estoy con vosotros. Nuestros cabellos están contados, aunque pasemos aflicción. Pero si bien somos llamados a no tener temor a este mundo y las consecuencias que nos puedan pasar por hacer nuestro ministerio en este mundo, pero sí somos llamados a tener temor. Tenemos que temer a Dios. Tenemos que temer a Dios, pero es un temor reverente. Y hermano, yo pensaba cuántas veces actuamos de forma liviana, cuántas veces actuamos sin tener en cuenta quién es el que nos envía a hacer las cosas. Y yo no sé si les pasa, pero a mí me pasa que muchas veces tomamos decisiones en las que no tenemos a nuestro rey en cuenta. Si somos embajadores, cada cosa que vamos a hacer tiene que ser con el visto bueno, con el sello de aquel que nos manda. Y en ocasiones, muchas veces, vamos a intentar en este mundo no solo ser embajadores de Dios, sino de otras cosas. Y no nos damos cuenta. Y hacemos un papel de embajador de ídolos. ¿Y qué estará pensando nuestro rey, nuestro Dios sobre eso? Mateo 6:24 nos dice, por ejemplo, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Aquí está hablando del contexto de las riquezas, pero puede ser cualquier cosa. No se puede tener el corazón dividido con dos dioses. Y el Señor es celoso. Ese es nuestro Dios. No podemos compartir nuestro corazón. Así que, hermanos, tengamos temor si nuestro corazón alberga algún ídolo. En segundo lugar, ¿acaso creemos muchas veces que podemos burlar a nuestro rey? Y es una palabra fuerte, la palabra burlar. Pero aquí el sentido es el de esconder algo, el de no ser transparentes, no el de reírnos a la cara, pero sí el de esconder, el de tener una alcoba en nuestro corazón para nosotros y que Dios de alguna manera, nuestro rey, no lo vea. ¿Creemos acaso que podemos burlar a nuestro rey? Pues miren, Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ese es nuestro Dios, aquel que no puede ser burlado. Pero muchas veces no solo tenemos en nuestro corazón algún ídolo, o muchas veces no tenemos también un cuarto secreto que pensamos que nuestro rey no lo va a ver o no lo va a inspeccionar, sino que muchas veces también nos atrevemos a ponernos en el lugar de aquel que nos ha mandado. Y tomamos la decisión nosotros, porque nosotros sabemos que nos conviene y nos olvidamos que el Señor es quien nos manda, no nosotros, que nuestro ministerio es de Él y para Él, no nuestro. Juan 13:15-16 nos habla de que el siervo es menor que su señor. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y nosotros somos enviados. No somos mayor que el que nos envió. Recordamos el versículo. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Claro que tenemos que tener gratitud al Señor por lo que ha hecho por nosotros, el antes y el después. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y miren lo que dice ahora, porque es verdad que Dios es amor,
Pero muchas veces nos olvidamos que Dios es fuego consumidor también. Y ahí nos habla de la justicia de Dios. Y antes en el texto que nosotros estamos estudiando de 2 de Corintios se nos hablaba de la propia justicia. Que nosotros no andemos en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Dios. Porque Dios es fuego consumidor. Otro de los aspectos a tener en cuenta cuando estamos haciendo el servicio que Dios nos ha encomendado como ministros es el de ser obedientes a su voluntad. Obedecer al rey debería ser algo lógico, no debería ser algo difícil, por lo menos tener el corazón dispuesto a ello. Obedecer al rey es lo que debe hacer cada embajador y ministro, algo que tienes que tener muy claro en la vida. No obstante, para ello debemos entender qué cosas nos llevan a desobedecer. ¿Qué cosas son las que nos llevan a hacer lo contrario que Dios nos pide? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que de esta forma comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que lo primero que nos está diciendo aquí el apóstol es, dedicados al reino de Dios, no dedicados al reino de este mundo, dedicados al reino de Dios. Y Pedro lo diría así, como hijos obedientes en 1 de Pedro 1:14, no os conforméis a los deseos que teníais antes. ¿Se acuerdan el antes y el después? Pues aquí Pedro dice, no os conforméis a lo que erais antes, a esos deseos. Estando, dice, en vuestra ignorancia, porque antes estábamos en ignorancia, sino, versículo 15 de 1 de Pedro, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, tenemos que ser santos porque Dios es santo, porque Él lo manda, porque el servicio que hagamos en Él tiene que estar impregnado de santidad, si no, no es olor grato para nuestro Dios, por mucho que hagamos, por muy buenas intenciones que tengamos, como hijos obedientes. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, también nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y estamos hablando de obediencia a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y me acordaba que no vamos a entrar por amor al tiempo para que nos dé tiempo de terminar este tema con la ayuda del Señor, del capítulo 5 de Hechos. Y ahí tenemos el contexto de Pedro, no sé si recuerdan, que le hacen una pregunta y el sumo sacerdote le dice, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? El sumo sacerdote lo mandó de forma estricta. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y dice que Pedro respondió a ese sumo sacerdote y los apóstoles con él y dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchas veces nosotros tendremos que enfrentarnos a eso, a obedecer a Dios antes que a los hombres, en muchas situaciones, aunque no sea fácil, porque el Señor nos va a pedir o nos va a demandar que hagamos su obra. Y el versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
Y el versículo 40 de Hechos 5, convinieron con él y llamando a sus apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Fueron castigados después de decir esto. No es que ellos fueron valientes y el Señor los liberó de la aflicción. Después vino el castigo por haber dicho esto. Pero miren la actitud de ellos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, si hemos estado atentos a los puntos que hemos ido nombrando, veremos que juntos nos van a hablar del mismo tema. Hemos hablado de un servicio en dependencia a tiempo completo. Hemos hablado de un antes y un después en nuestras vidas. También hemos hablado de no tener temor a este mundo, de tener temor a Dios y de tener obediencia a su voluntad. Y todo esto nos lleva a la santidad y a ser santos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, dice el Señor. Y el Señor ha muerto en la cruz para que seas suyo, con propiedad, con nuevo carné de DNI, teniendo morada en el cielo, teniendo una nueva patria. Y hermanos, tenemos que verlo así, porque si no, vivimos enredados en las cosas de este mundo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Es que Él nos salvó y nos llamó con un llamamiento que es santo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ese es el llamamiento, es un llamamiento santo. Y miren qué precioso. Miren qué precioso también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Hablando acerca de la santidad y cómo somos ahora en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nos sentimos así, vivimos así cada día, como un linaje especial apartado de Dios y para Dios, un pueblo santo escogido, aún sin merecerlo, porque no es que hayamos hecho nada para merecerlo. Pues miren, el apóstol Pablo sí lo tenía muy claro. Él vivía para servir lo que Dios le pedía como embajador. Él luchaba con integridad. Y él tenía dos motivos para hacerlo en nuestro texto de 2 de Corintios, capítulo 5. El primer texto es que él sabía que iba a rendir cuentas. Él sabía que iba a estar un día delante del embajador, como embajador delante del rey que lo había mandado. Él sabía que un día tendría que volver. Y todos vamos a partir y vamos a volver otra vez. Vamos a volver al reino. ¿Y qué será de nosotros cuando tengamos que rendir cuentas delante de aquel que nos ha mandado? Así que una de las razones por las cuales tenemos que tomar en serio estas palabras es porque estaremos delante del Rey y daremos cuenta. Y otra de las razones que también se deducen del texto es que él conoce en primera persona el gran amor de Cristo hacia él y lo que ha hecho por él y cómo lo ha cambiado y cómo él ahora quiere que los demás también experimenten eso. Lo hemos visto. Él quiere ampliar la familia de Dios y ese sentimiento tiene que estar en nosotros también, esa devoción. Que la familia del Señor crezca y que nosotros reconciliemos, que Dios nos use como embajadores. Debemos alzar la voz
y decir a este reino, a este mundo, reconciliados con Dios. Porque si existe alguna enemistad entre Dios y los hombres, existe de parte del hombre, no de parte de Dios. Dios ha eliminado todas las barreras. La comunicación está abierta. El Señor ha hecho todo lo que podía hacer. Ahora el hombre debe rendir sus armas, esas armas de rebelión. Ha de cesar en su hostilidad y debe buscar reconciliarse con Dios. Y hermanos, vamos casi terminando en una reflexión final. Como creyentes, como embajadores de Cristo, este es el mensaje de reconciliación que tenemos que llevar al mundo. Y tiene que ser teniendo en cuenta que es una responsabilidad muy importante. No podemos elegir si hacerlo o si no hacerlo. Claro que podemos elegir y lo haremos o no lo haremos. Pero Dios no espera eso. No debemos cumplir esto de forma liviana. Que el Señor nos ayude en esta tarea, pues si no lo estamos haciendo, venía a mi mente este pensamiento. ¿Qué sentido tiene que como embajador, como ministro, esté en este otro reino hoy, en esta noche? ¿Qué sentido tiene que el Señor me tenga a mí o te tenga aquí esta noche aquí? ¿Por qué no te ha llamado ya? ¿Por qué no te ha llamado ya al reino? No es lo mejor. No es algo que no se puede experimentar en la tierra y lo estamos deseando. ¿Por qué no me llama ya el Señor? Quizás habrá que hacer algo. O el Señor está esperando algo de nosotros. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, que hemos visto hace poco con el hermano Baltasar, Pablo hablaba de que para él el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero miren lo que dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, de lo que Dios me ha mandado, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En el versículo 28, dando un salto, dice, en nada intimidados por los que se oponen, que hemos hablado de ello, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y miren qué bonito cómo termina Él. Y son detalles que tiene la palabra, el versículo 30. Teniendo ahora ustedes, después de haber escuchado las palabras que yo les he dicho de parte del Señor, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Tenemos que tener ese conflicto, si no algo va mal. El que tenía Pablo, si yo estoy aquí es porque Dios quiere que haga algo aquí, pero tengo la vista arriba y quiero ir arriba con el Señor. Y tenemos que estar en estrecho. No estamos de vacaciones. Tenemos que estar viviendo ese mismo conflicto que hemos visto en Él. Si el Señor nos tiene aquí es para hacer algo. Así que, hermanos, si el Señor nos llama como embajadores, es para hacer la misión de embajadores. Y si Él no nos ha llamado ya a su presencia, es porque tenemos que seguir con la tarea. Así que la idea es no desanimarnos, seguir en medio de la lucha, de la prueba, de la tribulación. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros, pero el tiempo pasa. Tenemos que aprovechar el tiempo, porque miren, tenemos un mensaje urgente que entregar a este mundo. Un mensaje de parte de nuestro Rey. Y el mensaje, y con esto terminamos, es que tenemos, como dice ahí, que decirle a las personas, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje, reconciliaos con Dios. Hoy es el día aceptable. Pues que para el Señor sea toda la gloria y que el Señor nos ayude a poner estas cosas en práctica, a meditar en ellas. Y con la ayuda del Señor en una posterior ocasión podremos avanzar un poquito más, aunque ya pasaremos de este punto, del punto de ministros, y entraremos con la ayuda del Señor en siervos en la iglesia unos de otros.
Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.